Ven buen siervo y fiel, le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi brazo tú estarás. Despertad de vuestros sueños, mis hermanos, salid levantando vuestra voz, predicad a todo el mundo el evangelio de la salvación de Dios. Los que sirven a Jesús y son fieles a su rey, ven buen siervo y fiel, le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi gozo tú entrarás. No nos predicamos a nosotros mismos, hablamos de Cristo y de su cruz. Dios que resplandece en nuestros corazones, también quiere daros luz. Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey, ven buen siervo y fiel, le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi brazo tú entrarás. Satanás a los incrédulos e impíos cego y andan en oscuridad, y debemos proclamar las gratas nuevas que quiten su ceguedad. Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey, ven buen siervo y fiel, le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi brazo tú estarás. Amén. Amén. Hermoso himno entonado, mis hermanos, muy acorde a la lección del día de hoy, número 65, que lleva por título ¿Cuán hermosos son los pies? Y esta es la primera parte de esta lección, ¿ya? Los pies de aquellos que predican este evangelio, ¿cierto? Hoy día vamos a aprender a comprender a qué se refiere el Señor cuando dice que necesita obreros. Nosotros siempre decimos, ¿cierto?, que la mies es mucha, pero faltan los obreros. Así que, mis hermanos, para dar inicio a, a esta lección número 65, los quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Romanos 10, capítulo 10, verso 14 al 16. Romanos capítulo 10, verso 14 al 16. Si ya lo hemos encontrado, mis hermanos, Romanos capítulo 10, versículo 14 al 16. Dice así en el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Amén. Aquí tenemos entonces esta lectura bíblica de la cual se va a desglosar la lección del día de hoy, mis hermanos. Agradecemos la participación de nuestra hermana Eliana. Nosotros sabíamos que hoy iban a haber poquitos por las festividades, pero lo importante, mis hermanos, es cumplir, ¿cierto?, con el trabajo en la obra, cumplir con lo que se nos ha encomendado y hacerlo como para el Señor. La palabra de Dios dice que no miremos, ¿cierto?, al hombre, sino que lo miremos nuestro trabajo como para el Señor. Así que confiando y con esa fe, vamos a entregar esta palabra que de seguro va a edificar el corazón de nosotros primeramente y también de nuestra hermana Eliana. Y vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor antes de dar inicio. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este día de vida que nos prestas, Señor. Te agradecemos, Dios mío, porque en medio, Señor, de estas festividades que hay en nuestro país, Señor, tú has puesto corazones dispuestos a trabajarte, Señor amado. Sabemos lo difícil que es, Señor, poder congregar hoy en día
personas que quieran trabajar en tu obra, Señor, pero confiamos en que tú harás esa obra, Señor, en que nosotros ponemos, Señor, aquella semilla, pero tú eres el que da el fruto, Señor amado. Dios mío, bendice a mis hermanos que no han podido estar conectados hoy en día, los que están lejos de la ciudad, bendícelos y también guárdales, Señor, de todo peligro allí donde se encuentren, Señor. Te pido, Dios mío, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, de edificación para cada uno de nosotros, porque quien enseña, Señor, es el primer necesitado, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, la gracia y el entendimiento para poder enseñar lo que tú deseas, Señor, que tu iglesia aprenda, Señor. Ahora, Dios mío, levántanos de esta oración, revestidos de tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar comienzo entonces, le damos el pase. Entonces, cada uno de mis hermanos sabe el número de la lección que le toca, así que una vez que termine su participación, de inmediato toma el lugar el siguiente hermano. Introducción y punto número 1 está a cargo de nuestro hermano Eduardo, el punto número 2 nuestro hermano Luis, pero veo que está también con algunos problemitas de conectividad, mi hermano Luis. En caso de, si sucede algo, bueno, está mi hermano Luis Maldonado Argel también para apoyarnos con el punto 2 y 3 y la conclusión, mi hermano, en caso de cualquier detalle. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Comiencen nomás con la lección 65 el día de hoy. Amén, hermana Noemí. Señor, bendiga a nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan, nuestra hermana Eliana, que la vemos por ahí, Dios la bendiga junto a su familia igual, y a quienes se van a conectar, ¿cierto? Dentro del servicio, es la fe que tenemos, nos ayude a todos, el Señor los bendiga. En el nombre de nuestro Dios, entonces, hermanos, lección 65, como se anunciaba, cuán hermosos son los pies, parte número 1, la que nos corresponde en el día de hoy. Tiene una introducción también y sus títulos. La introducción nos dice: muchas iglesias y muchos cristianos hoy han dejado de predicar escudados en muchas posturas humanas y no obedeciendo al mandato del Señor. ¿Cierto? Nosotros vemos hoy en día que se ha parado en cierta manera, ¿cierto?, estancado la predicación, ¿cierto?, del Evangelio, y vemos también a los tiempos de hoy lo que está pasando, ¿cierto?, a través de toda esta pandemia. También por ahí, ¿cierto?, hay denominaciones que dicen, bueno, es Dios quien llama, ¿cierto?, al hombre, es Dios quien toca el corazón, ¿cierto?, del hombre y la mujer, así es que, bueno, es Él el que hace la obra. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a anunciar este evangelio si es el Señor el que llama a las almas? ¿Cierto? Algunas denominaciones tienen esta visión, pero nosotros, hermanos, ¿cierto?, gracias al Señor, tenemos otra visión. Aquí, como el apóstol exhorta también, ¿cierto?, de buscar también a las almas, de anunciarle a las almas. Nuestra, ¿cierto?, como pentecostales, ¿cierto?, nuestra iglesia se reconoce por ser una iglesia, ¿cierto?, un pueblo que siempre anda pregonando por ahí, ¿cierto?, el evangelio de salvación. Se conocen por esto, porque son ahí insistentes en este mensaje, siempre, ¿cierto?, pregonando por ahí en las calles, ¿cierto?, a Cristo Señor, ¿cierto?, mostrando al Señor a las almas que no le conocen. Nos ayuda el Señor, ¿cierto?, para obedecer a este mandato, ya que otros, ¿cierto?, no lo hacen. Nos ayuda el Señor. Predicar el Evangelio se nos impone como una necesidad y una bendición. Ay de mí si no lo hago, ¿cierto? Se impone, ¿cierto? Se manda, es un mandato, ¿cierto?, de predicar el Evangelio como una necesidad y una bendición. Una necesidad también, ¿cierto?, para el alma que necesita a Dios, y también en nosotros esto también trae bendición, ¿sí? Y de predicar el Evangelio por todo el mundo, como lo dijo el Señor. Y aquel que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Es un mandato que tenemos, fue el mandato que le dejó, ¿cierto?, sus discípulos, sus apóstoles, y también, ¿cierto?, recae en todos nosotros en quien hemos creído, en quien el Señor ha puesto su mirada, porque nosotros no fuimos nosotros que buscamos al Señor, ¿cierto? Nosotros le servimos a Él porque Él nos amó primero, como dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice su palabra. No fue una voluntad nuestra, nosotros por voluntad no, créame, no estaríamos hoy en día en donde estamos, ¿cierto? En la casa del Señor o en este lugar estudiando en la escuela dominical. Solamente fue por misericordia, ¿cierto?, voluntad, amor del Señor en nuestras vidas. Ay de mí si no lo hago, ay de nosotros si no predicamos, si no obedecemos al Señor.
Imagínense, es una bendición. Aquí la introducción dice que es una necesidad y también una bendición. Predicar el Evangelio, ¿cierto? Las gratas nuevas, buenas nuevas, salvación es una bendición. Ángeles quisieron predicar este santo Evangelio, imagínense, ángeles. Pero Dios dijo, no, lo van a predicar los salvados, ¿cierto? Va a ser por testimonio, lo van a predicar ahí por gracia, ¿cierto? Van a entregar este mensaje. Así que imagínense la bendición que tenemos nosotros, que se nos entregó a nosotros. Una real bendición a nuestras vidas. El subtítulo 1 dice, lo primero es que crean, ¿cierto? Hay una secuencia ahí, ¿cierto? De hechos, ¿cierto? Y lo primero dice es que crean. Es parte de la lección también por ahí. Voy a dar la lectura en un momento más. Y también tiene unas letras ahí que le siguen. La letra A dice, los que no creen. Hay dos referencias. La primera la voy a pedir a nuestra hermana Eliana, si nos puede acompañar con números 14, versículo 11. Y Lucas 25, si es que nuestro hermano Beto nos puede apoyar ahí con esa referencia, con la ayuda del Señor. Mientras yo le doy lectura aparte de la lección, también hay Romanos 10, 14a, en el nombre del Señor, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero entonces, ¿cierto? Hay que creer, como nos dice el subtítulo. La leo, hermano, la referencia. Amén, hermana Eliana. Números 14, 11. Amén. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Amén. Amén. No sé si nuestro hermano Beto tiene la referencia de Lucas. Amén, hermano. Lucas 25 dice así. Amén. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Amén. Amén. Gracias, hermano Beto. Hablando esta referencia, ¿cierto? De incredulidad, ¿cierto? Incredulidad, ¿cierto? A Dios, ¿cierto? Y vemos que a Dios esto no le agrada. Dios, ¿cierto? Es un Dios verdadero, Dios de poder, ¿cierto? Creador de todas las cosas, ¿cierto? Y nosotros le reconocemos, y la humanidad, ¿cierto? Reconoce que hay un Dios, de cierta manera, ¿cierto? Reconoce, ¿cierto? Pero no siempre le busca, no siempre acepta, no siempre obedece a Dios. La primera referencia de número, bueno, ahí nos hablaba esa referencia ahí también del que el pueblo, ¿cierto? De Dios, ¿cierto? Israel no había creído del todo a Dios, ¿cierto? Todavía ahí había en ellos cierta incredulidad, ¿cierto? Aún, no voy a decir desconfianza, pero no depositaban toda la confianza en Dios, no depositaban ahí su corazón a Dios, ¿cierto? A través de todos los prodigios y milagros que Dios les había mostrado. Ahí dando referencia cuando fueron nominados allí 12, ¿cierto? Para ir a reconocer la tierra de Canaán que Dios les había prometido, que iba a ser, iban a pasar a poseer. Pero por ahí algunos, ¿cierto? Vieron que era difícil por ahí dentro de conquistar esas tierras, y con todo esto, ¿cierto? También de alguna manera se rebelaron contra Dios. Ahí Moisés también dice, mejor nos volvemos a Egipto, mejor, ¿para qué hemos venido acá? Para venir a morir acá a este lugar, vamos a ir allá a Canaán para ir a morir, hermano de gigantes. Y esto, bueno, Dios escuchó aquello, ¿cierto? Y Dios, por cierto, se molestó, se enojó por esta actitud, ¿cierto? De Israel, de su pueblo, que todavía desconfiaban, todavía, ¿cierto? Había incredulidad en sus corazones, ¿cierto? En sus vidas, por estas cosas, ¿cierto? Y también en la referencia de Lucas, también por allí, ¿cierto? También ahí también los judíos por ahí también, quienes estaban en aquel lugar también, ¿cierto? Había incredulidad también, ¿cierto? Estábamos viendo allí también que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todavía había incredulidad, ¿cierto? De parte del pueblo de Dios, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, ¿cierto? En este párrafo vemos allí que aún, ¿cierto? No creían a Dios del todo, no creyeron en el Mesías, no creyeron en Jesús, quienes hablaba con ellos, ¿cierto? No creían en Él, no creían, ¿cierto? Que era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Vieron que era un hijo de un carpintero, entonces, ¿cómo podía ser un hijo de un carpintero el Mesías? El enviado de Dios, el ungido, ¿cierto? Había en ellos todavía incredulidad. La letra B dice los que crean, los que creen.
Hay dos referencias también ahí, Marcos capítulo 9, verso 23. Así que nuestro hermano Luis Maldonado García nos puede acompañar con esa referencia. Marcos 9, verso 23, y Mateo 21, verso 32, nuestra hermana Eliana, con la ayuda del Señor. Amén. Marcos 9:23. Amén. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Y Mateo 21, 32. Amén. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. Amén. Hay bendición, ¿cierto?, para los que creen, ¿cierto? Hay una obra de Dios para aquellos que creen, ¿cierto? En esta letra B, ¿cierto?, vemos la otra parte, ¿cierto? Los que creen, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando hay, ¿cierto?, un creer en la persona, en el corazón, hay una fe, ¿cierto?, un creer en Dios y en su obra, ¿cierto?, en su poder. Ahí la referencia de Marcos 9:23 que hablaba ahí nos habla, ¿cierto?, de un joven que estaba endemoniado y el papá allí, ¿cierto?, que estaba afligido por esto, habían ido donde los discípulos para que lo pudieran reprender el demonio, todo, ¿cierto?, el espíritu que había allí obrando en este joven, pero no pudieron hacer nada, no pudieron vencer a aquel. Jesús, ¿cierto?, le dice a este hombre, ¿cierto?, que el que cree todo lo es posible, ¿cierto? Y este hombre dijo, sí, creo. Y cierto, y fue hecha la obra también allí, fue sano, ¿cierto?, su hijo. Por lo tanto, es importante también el creer a Dios, ¿cierto?, hacerlo con fe en nuestras vidas. Nosotros creímos al Señor. Nosotros, cuando Dios hizo la obra en nuestras vidas, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, ¿cierto?, en algunos hizo una obra más grande que en otros, ¿cierto?, porque otros hermanos, hermanas tuvieron la bendición, ¿cierto?, de nacer en el Evangelio, ¿cierto?, en la cuna del Evangelio, crecieron, ¿cierto?, recibiendo, escuchando al Señor, ¿cierto?, pero otros no tuvimos esa bendición. Por lo tanto, el Señor tuvo que hacer una obra muy grande en nosotros para estar hoy día, ¿cierto?, en los caminos del Señor. Tuvo que hacer una obra muy grande en nosotros, hermano. Entonces lo reconocemos, creímos al Señor, ¿cierto?, su misericordia y su poder. Por ahí también la referencia de Mateo habla, ¿cierto?, allí que hubieron rameras, ¿cierto?, por ahí que creyeron, ¿cierto?, que alcanzaron salvación. El mismo pueblo de Israel, ¿cierto? Algunos, como comentábamos, como decíamos, no creyeron del todo en el Mesías, no creyeron en el Señor, ¿cierto? El propio pueblo de Dios. Hubieron algunos que sí creyeron, pero otros estaban arraigados todavía con la ley de Moisés, ¿cierto? Teniendo a Abraham como patriarca, ¿cierto? Todavía tenían eso arraigado en el corazón, estaba allí muy dentro en el corazón de ellos, por lo tanto se ceñían por la ley, se ceñían, ¿cierto?, por esa ley, no, ¿cierto?, no por la fe en el Señor Jesús, porque no le conocieron. La letra C dice llamados a creer en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Hay un llamado dentro de esto que hay que creer, ¿cierto? Dice, hay un llamado, ¿cierto?, a creer en el Señor Jesucristo. Hay referencias en Juan 6, versos 68 y 69. Si nuestro hermano Beto le puede dar lectura a esa referencia. Hechos 8:37, nuestra hermana Eliana, igual que nos acompaña ahí. Amén. Juan 6, 68 y 69 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Hechos 8:37, si lo tiene nuestra hermana por ahí. Amén. Felipe dijo, si crees de todo corazón,
bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. 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 Le voy a pedir a nuestro hermano Luis Maldonado García si nos puede acompañar con la referencia de Hechos 16, verso 31, que también habla ahí de creer en el Señor, de fe en el Señor. Amén. Hechos 16, 31 dice así. 31, amén. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén, hermano Luis, gracias. Mire qué importante es creer en el Señor Jesucristo. Qué importante, ¿eh? Qué importante es creer. En eso se basa este evangelio, ¿cierto? Creer en el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo el Señor Jesús. ¿Cierto? Es el requisito que tenemos nosotros, ¿cierto? Para llegar al Padre, para poder ser salvos. Creer en el Hijo, en el enviado, en el ungido de Dios. Por ahí los discípulos, ¿cierto? Ellos fueron comisionados, fueron llamados por Dios, ¿cierto? Para poder allí ser los discípulos del Señor Jesús, ¿cierto? Estaban nombrados ya desde antes, ¿cierto? Para que al llamado del Señor Jesús ellos le pudieran seguir. Nosotros vemos que muchos dejaron ciertos su trabajo, su oficio, los que ahí eran pescadores, dejaron sus redes, dejaron su oficio y le siguieron al Señor. Hubieron muchas personas también que le siguieron, ¿cierto? Que siguieron a Jesús, pero algunos también como que se estancaron, se volvieron un poco atrás también por un tiempo, porque seguir al Señor Jesús también significaba dejar familia, hogares, muchas cosas de lado, para servir al Señor Jesús, para seguirle, ¿cierto? Por lo tanto, algunos por ahí también desistieron por algún tiempo, ¿cierto?, de seguir al Señor. Allí los 12, ¿cierto?, estuvieron con el Señor, ¿cierto? Aún Satanás que estaba, como dice el Señor Jesús, Satanás también estaba en medio allí, porque había uno que le había de entregar también, estaba en medio allí de los discípulos, ¿cierto? Eh, por lo tanto, hermanos, es importante creer en el Señor. Nosotros hoy día, también en los tiempos de hoy, en las iglesias y también en nuestra iglesia, nosotros vemos, hermanos, que hay hermanos, hermanas, ¿cierto?, que también han hecho una pausa también, ¿cierto?, en el seguir al Señor, en servir a nuestro Dios, como que están allí también, ¿cierto?, estancados, detenidos, como decimos nosotros muchas veces, sin fuerza, se han quedado atrás, ¿cierto?, mirando, ¿cierto?, de lejos. Pero poderoso es el Señor, ¿cierto?, para tocar ahí los corazones, para llenar ese vaso, ¿cierto?, esa copa, ¿cierto?, y para que ellos nuevamente pues, se puedan seguir, ¿cierto?, del poder de Dios, de este santo evangelio y seguir adelante, tomar, ¿cierto?, su armadura, ¿cierto?, su cruz, como decimos muchas veces, ¿cierto?, y seguir al Señor. No perdemos la fe en esto, por lo tanto, ¿cierto?, es importante orar también por nuestros hermanos. Por ahí una referencia también de Hechos 8:37, ¿cierto?, que nos habla de esta historia que también nosotros hemos conocido, es conocida para nosotros, ¿cierto?, de Felipe y el etíope, ¿cierto?, del eunuco, ¿cierto?, como Dios allí lo envía a él, ¿cierto?, un ángel, Dios lo envía, ¿cierto?, a Felipe a que se acerque a este etíope, ¿cierto?, para que le hable del Señor, ¿cierto?, para que lo intuya mientras él escudriñaba las escrituras y no las entendía, ¿cierto?, Felipe, ¿cierto?, allí también y hizo lo que tenía que hacer, el mandato del Señor allí, el mandato de Dios, de mostrarle la escritura, explicarle. Y vemos cómo este eunuco, ¿cierto?, fue bautizado, creyó, creyó al Señor, había una necesidad en su corazón, pero él creyó al Señor, ¿cierto?, y fue bautizado en ese momento, en ese trayecto. Y tenemos también por ahí esa referencia también de Hechos 16, 16:31, ¿cierto?, que nos habla allí de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados, ¿cierto?, allí en Filipos estaban encarcelados y por ahí también, ¿cierto?, el carcelero, por ahí creyó al Señor, después un acontecimiento que pasó, un terremoto que Dios envió allí, ¿cierto?, y pudieron ahí Pablo, ¿cierto?, hablarles del Evangelio del Señor y creyó él, ¿cierto?, y también los de su casa, y fueron bautizados. Qué bendición para ellos, ¿ah? Creyeron, imagínense, este carcelero creyó, creyó. Dios tomó los medios, ¿cierto?, a través de este terremoto. Nosotros vemos que cuando lo vemos nosotros en nuestra vida secular, nuestra vida, ¿cierto?, cuando Dios nos mueve el piso, cuando decimos muchas veces, muchas personas, ¿cierto?, reconocen a Dios. Oh, Dios mío, Señor, Dios mío, ten misericordia, Dios mío. Ahí clama mucha gente a Dios, ¿cierto?, porque reconoce que todas estas cosas, bueno, Dios las permite. Ahí se acuerdan de Dios.
Y hay muchos que creen, ¿cierto? Vienen también a Dios a través de todos estos episodios que Dios permite. Le pasó a este carcelero, ¿cierto? Le pasó así, a través de este acontecimiento, este gran remesón que hubo en aquel lugar. Ningún preso se escapó. Pablo le dice, mira, no te hagas daño. Se intentó matar a este carcelero porque pensó que se le habían ido todos los presos y ya tenés que pagar él con su vida por todo este proceso. Y Pablo le dice, no, estamos todos acá. Y ahí, ¿cierto? Este hombre que creyó a Dios, también a Pablo, Silas, también allí, y fue bautizado junto a su familia. Nos deja un ejemplo esto también. Muchas veces este verso, cree tú y serás salvo tú y tu casa, pero no es que el hecho de que nosotros creamos se va a salvar a nuestra familia toda, sino que muchas veces decimos que la salvación, ¿cierto?, es individual. Cada uno de nosotros debe dar el paso. Cuando alguien de la familia acepta al Señor, ¿cierto?, viene a dar testimonio de este evangelio, y así de esta manera también los que están en la casa, la familia, creen a Dios cuando ven, ¿cierto?, una transformación en esta persona, ya sea en la madre, ¿cierto?, la mamá del hogar o el padre, ¿cierto?, en fin, el hijo o la hija, ¿cierto? Entonces Dios toma los medios y así también puede llegar, ¿cierto?, al alma de la demás familia también, llegar a los corazones. De esta manera, ¿cierto?, hemos sido llamados entonces a creer en el Señor Jesucristo. O estas personas que han aceptado al Señor han sido llamados por nuestro Dios. Y créame, hermanos, hermanas, que es una gran bendición tener este llamado. No todos, imagínense, de millares, como dice la palabra del Señor, Él nos eligió a nosotros, de millares en el mundo. No son cientos ni miles, sino que muchos, millones en el mundo. El Señor, cierto, tuvo misericordia por nosotros y su mirada la depositó en nosotros. Pero no solamente para que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida, ¿cierto?, que está en el cielo, sino porque hay un propósito, ¿cierto?, de Dios para con nuestras vidas, de servirle, de anunciar este evangelio, de llevar esta preciosa palabra a las almas que lo necesitan, así como tuvo el apóstol Pablo también este llamado con un propósito, no para que se quedara callado, sino, ¿cierto?, para escribir estas epístolas, estas cartas que también son de bendición a nosotros en los días de hoy. No sé, hermanos, hermanas, en este primer subtítulo, si hay alguna duda, algo que quieran ustedes aportar allí o en alguna referencia, duda, es el momento para que lo estudiemos en esta hora. Pareciera que no, aún quedan subtítulos. Dejo el pase a nuestro hermano Luis Maldonado García, director de la Escuela Dominical. Honra y gloria al Señor. Hermano Luis, el Señor le bendiga. Amén. Vamos a continuar con el título número 2, que tiene la base bíblica, ¿cierto?, en Romanos 10, 14b, y dice así, en el nombre del Señor: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es entonces la base para este subtítulo número. ¿Cómo creerán en aquel? Cuando hablamos de se refiere a aquel, se refiere a Jesús. ¿Cómo creerán en aquel? ¿Cierto? En este Salvador, en Cristo, ¿cierto? Si no han oído de él, tiene que haber entonces un mensajero, tiene que haber alguien que pregone, alguien que anuncie, alguien que hable, ¿cierto?, de este Salvador, de estas buenas nuevas, ¿cierto?, para que esa persona afligida, esa persona angustiada, esa persona necesitada pueda oír, ¿cierto?, el mensaje claro, ¿cierto?, de estas buenas nuevas de salvación. Para este anuncio tiene que ser una persona, ¿cierto?, que haya tenido una transformación, un cambio, ¿cierto?, para que anuncie con propiedad, para que anuncie con seguridad, con certeza, con convicción, ¿cierto?, en quién ha creído, quién es Cristo Jesús, y a su vez anunciarlo. ¿Ah? El primero fue el propio Maestro. A continuación, ¿cierto?, fueron sus apóstoles y sus discípulos a través de las generaciones. Esas personas que han sido transformadas, que han sido cambiadas, ¿cierto?, no se han quedado tranquilas, no se han quedado quietas. Había una comezón de hablar, de anunciar,
de proclamar a este Salvador que había hecho tanto bien a sus vidas, también, ¿cierto? Hay una necesidad de poder anunciar, de poder proclamar estas buenas nuevas de salvación. Aquella persona que no conocía a este Salvador, que no conocía estas buenas nuevas, a través de las épocas, de las edades, hombres y mujeres se han sacrificado, dieron sus vidas, ofrecieron sus vidas, ¿cierto?, por anunciar estas buenas nuevas de salvación. No es cualquier persona que las anuncia, tiene que haber una motivación interior, un cambio, una restauración, algo que no te puede dejar tranquilo en casa. Si tú tienes esta noticia para anunciarla, ¿cierto? No estás tranquilo. Donde quiera que tú vayas, ¿cierto? Donde quiera que tú converses con alguien, ¿cierto? Tú vas a presentarle a Cristo el Señor. Si esa persona está angustiada, está afligida, tú le vayas a presentar a Cristo el Señor, a un colega de trabajo, a un vecino, partiendo por tu propia familia, con tu propio testimonio, ¿cierto? Sin ni siquiera hablar, con tu propio testimonio, tú estás anunciando, tú estás dando testimonio que hubo una obra regeneradora en tu vida. Bendito sea el Señor para siempre. El que habla también, pues también tuvo esta bendición de poder escuchar la palabra del Señor a través de un texto bíblico, a través de la palabra, ¿cierto? Escuché la voz de este Salvador, de este sanador, ¿cierto? Y creí en él. Mis oídos estaban atentos, ¿cierto?, a esta proclama, a esta bendición que se me está ofreciendo gratuitamente. ¿Ah? Y pude creer porque oí la palabra de Dios. Alguien fue valiente y habló, y me habló una y otra vez en casa durante años. Mis hermanos, hasta que en el tiempo de aflicción, en el tiempo de Dios, ¿cierto? También escuché esta palabra bendita a través de un texto, a través de la oración, a través de la alabanza, ¿cierto? Porque los himnos también, ¿cierto?, son inspirados por Dios. Y ahí también hay un mensaje para el alma oyente. Bendito sea Dios para siempre. Anunciar, proclamar, para que puedan oír los necesitados y poder allí, ¿cierto?, escuchar este mensaje de salvación. Mire lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace el efecto, la que siembra la fe en nuestros corazones. Una fe sin ver, creer. Una fe sobrenatural, ¿cierto? Que no viendo estamos creyendo por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Él siembra la fe. La fe no es de uno, es de Dios, que la coloca, la siembra en nuestros corazones, para que podamos creer en algo que no estamos viendo, que no podemos palpar, que no podemos tocar, ¿cierto? Solamente se manifiesta a través de su Espíritu, la podemos sentir. Bendito sea el Señor para siempre. Y también hay una gran responsabilidad en nosotros, los que hemos oído y los que hemos creído, ¿cierto?, en anunciar, en proclamar, para que otros, así como nosotros, también puedan oír la palabra de Dios. Porque mire lo que dice la referencia de Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, si oímos algo y lo creímos y lo acatamos, tenemos que con diligencia atender a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? El Evangelio.
la doctrina de Cristo. Tenemos que atender, porque la palabra que fue dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con todas señales, prodigios y diversos milagros repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad? Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad de poder guardar, cuidar esta salvación tan grande que hemos recibido del Señor. Y tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de cuidar esta salvación, ¿cierto? Y guardarla, porque para que seamos creíbles de lo que anunciamos, de lo que predicamos. Para que seamos creíbles con nuestro testimonio, con nuestra perseverancia, con nuestra rectitud dentro del Evangelio, vamos a ser creíbles dentro y fuera de la iglesia. Va a ser escuchado, ¿cierto? Nuestra voz, nuestro testimonio, nuestra prédica, nuestro anuncio. Cuando estemos predicando la palabra, vamos a ser escuchados, porque va a estar nuestro testimonio, nuestro respaldo, nuestra obediencia a Dios. Así que es importante anunciar, pero también cuidar nuestro testimonio, nuestra salvación, lo que Dios nos ha entregado a nosotros, para que por gracia y misericordia ha llegado a nuestras vidas. Esto es lo que podía, hermanos, compartir con ustedes en esta tarde, los profesores y nuestra hermana Liana que está presente, en este segundo título de esta lección, para mi Señor honra y gloria. Amén, hermanos. Ahí teníamos, ¿cierto?, las primeras preguntas analizadas de este versículo. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder? Después, obviamente, ¿cómo van a creer si no oyen? Y eso involucra al mensajero. Aquí está hablando del mensajero explícitamente, el portador del mensaje del Evangelio, ¿cierto? Y vamos con el número 3, dice, no pueden oír si nadie lo anuncia. Nuevamente se está refiriendo al mensajero aquí. Y mensajero no es un ministerio aparte, porque Jesús le dijo a sus discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura, id por el mundo y predicar, ¿cierto? Él lo llamó con ese propósito. Entonces nosotros debemos comprender, tal como se ha expuesto aquí, de que todos aquellos que hemos sido llamados por Dios, ¿cierto? También somos parte de este ministerio, de evangelizar, hacia nosotros mismos inclusive, a través de la lectura de la palabra de Dios, a nuestros más próximos, nuestras familias, ¿cierto? Nuestros vecinos, y cuando también se da la oportunidad, obviamente, a quien no conoce a Dios de una manera más abierta, ¿cierto? Más universal, en una predicación a la calle, en el uso del púlpito, qué sé yo, cuando se da esa situación. No pueden oír si nadie lo anuncia. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo, por favor, que busque en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, a mi hermana Liana Figueroa, que busque por mientras en el Salmos capítulo 68, versículo 11, a mi hermano Luis Maldonado García, por favor, en Marcos capítulo 16, versículo 15, por mientras yo leo en Romanos 10, 14, ¿cierto? El último párrafo, la última pregunta de este versículo 14, que dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Se da cuenta que esta es una pregunta abierta, no es que el apóstol Pablo le esté diciendo a los romanos, mire, solamente las autoridades de la iglesia tienen el deber de predicar. Los líderes de la iglesia tienen que salir a predicar. No, sino que es una pregunta abierta. La misma pregunta, ¿cierto?, que escuchó Isaías, ¿cierto?, cuando le dijo, ¿quién irá? Fue una pregunta abierta. Eso que era un trato directo, Dios, Isaías, después de estar teniendo tremenda revelación, él escucha una voz. Ahora, ¿quién irá? Una pregunta abierta. Isaías respondió de manera espontánea, heme aquí, envíame a mí. Es esa misma pregunta, ¿cierto?, que necesita una respuesta también en este actual presente que estamos viviendo.
¿Qué es lo que nos dice la referencia a Marcos 1, 14, 15, por favor? Amén, en el nombre del Señor. Jesús inicia su ministerio, tiene como título estos versículos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Si nosotros, mis hermanos, nos damos cuenta, hay un continuo en la predicación del evangelio, ¿cierto? Juan cesa su ministerio, ¿cierto? Y de inmediato comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Miren en Lucas capítulo 3, del versículo 1 en adelante, nosotros podemos allí ver, mis hermanos, cómo era el ministerio de Juan el Bautista, ¿cierto? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, ¿cierto? Tetrarca de Abilinia, y desde el versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cierto? La predicación de Juan el Bautista se centraba, ¿cierto?, en ese principio, en esa dirección. Y obviamente en también palabras muy, muy duras que decía obviamente, ¿cierto?, el Juan el Bautista. Por ejemplo, el mismo versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, el mensaje que Juan el Bautista predicaba, ¿cierto? No era un mensaje muy suave, mi hermano, era un mensaje que ya venía, ¿cierto?, preparando el oído del pueblo de Israel para lo que Jesucristo también les venía a decir. Y esto viene, ¿cierto?, en referencia directa a lo que acaba de leer nuestro hermano Eduardo, ¿cierto? En el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, ¿cierto? ¿De qué manera se acercó el reino de Dios? Mediante este plan de salvación, donde a Dios le plugo, ¿cierto?, enviar a su único hijo, ¿cierto?, de las glorias del cielo, del reino de los cielos, ¿cierto?, a la tierra, ¿cierto?, para entregar este mismo mensaje, a arrepentirse a la gente, para que la gente se arrepintiera. Y obviamente los fariseos, que tenían el conocimiento de la ley, al igual que los escribas, ¿cierto? Esta palabra arrepentíos, me imagino que le debe haber traído recuerdo de inmediato a lo que era el libro del profeta Isaías, cuando Dios le decía, ¿cierto?, al pueblo la manera que Dios esperaba que el pueblo se arrepintiera. De nada me interesa, de nada me sirve, de nada me sacia, de nada me satisface tus ofrendas, tus holocaustos, tus sacrificios, los inciensos que enciendes, si no hay un arrepentimiento verdadero de tu mal proceder, de tu mal camino. Entonces yo te invito a un cambio de actitud, ¿cierto? Una transformación de tu manera de vivir. Y no lo entendió el pueblo. Por lo mismo, Jesucristo vino a la tierra a predicar lo mismo y les pedía creer en el evangelio. Ahora, como concepto del evangelio, nosotros tenemos, ¿cierto?, la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, el hecho de que Él haya sido muerto, ¿cierto?, sepultado y que resucitó, ¿cierto? Nosotros tenemos como base, ¿cierto?, estos conceptos para la evangelización. Y Cristo, ¿cuál sería la base de la evangelización? Vamos a Mateo capítulo número 7 y vamos a encontrar el sermón de la bienaventuranza. Entonces, ahí está el patrón de conducta que Jesucristo le vino a establecer al pueblo de Israel. Miren, ustedes están esperando un libertador que levante con ustedes la espalda para ser libertados de esta cautividad. En realidad yo les vengo a decir, amen a sus enemigos. En realidad yo les vengo a decir, sean mansos, porque de esa manera van a heredar el reino de los cielos. Sean humildes.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Los saca de este plano terrestre para enfocarlos en el plano de vida espiritual. Esa era la primicia del evangelio que Cristo le vino a decir. Y creed en el evangelio. Crean de que si ustedes realizan este cambio en su conducta, este cambio en su manera de vivir, van a ser salvos. Y yo he venido a dar testimonio de ello. Yo les voy a decir y demostrar a ustedes que cumpliendo la ley no es necesario matar a nadie. Yo los vengo a rescatar de la condenación de la ley que ustedes no han podido cumplir. Crean en mí, crean en este mensaje que yo les vengo a entregar. A eso se refiere. Vamos con la otra referencia, Salmo 68:11. ¿Qué nos dice? Amén. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llegaban buenas nuevas. Amén. Amén. Muchas gracias. Desde el Antiguo Testamento entonces ya existía, ¿cierto?, el deber de proclamar una buena noticia. Una buena noticia para ser entregada, obviamente, ¿cierto?, es producto de que hubo un acontecimiento malo. Hubo un hecho malo, ¿cierto?, que obviamente trae como consigo la reacción divina de tener que elaborar un plan de salvación, de tener que elaborar, ¿cierto?, y entregar un mensaje positivo para poder ir en rescate de lo que se había perdido. Eso es en sí, ¿cierto?, a lo que se refiere el contenido del mensaje del Evangelio. ¿Ya? Nosotros podemos ver ahí en el punto 3, no pueden oír si nadie lo anuncia. ¿Qué hay que anunciar? El Evangelio, el plan de salvación, ¿cierto? Es un deber, es una obligación nuestra hacerlo. Y esto lo vamos a complementar con la referencia de Marcos 16:15. Dice así en el nombre del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén, muchas gracias. Por lo tanto, ¿debemos discriminar nosotros a la hora de entregar el mensaje? Vamos a las cárceles, vamos a los hospitales, vamos a los asilos de ancianos, vamos a los hogares de menores, vamos a los colegios, vamos a las universidades, vamos en el lugar de trabajo, sin interrumpir obviamente la jornada laboral, si no nos va a caer la teja a todos, ¿cierto? No es discriminatorio ¿cierto? El mensaje del evangelio a quién deba ser entregado, a toda criatura, sin discriminación ninguna, sin distinción ninguna de sexo ni de raza, ¿cierto? No es discriminatorio. Ir y entregar el mensaje del evangelio. Y eso fue lo que Cristo le encomendó, ¿cierto? No a unos pocos, ¿cierto? Sino que a todos. 16:15 les dijo, id y predicad, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tremendo, mis hermanos, porque obviamente aquí esto es también un mensaje y un mandato para todos, para la iglesia actual, para todos aquellos que hemos tenido, ¿cierto?, un encuentro con Dios, con todos nosotros que hemos tenido, ¿cierto?, que mantenemos un contacto con Dios, con todos nosotros que de alguna manera Dios se nos ha revelado a nosotros, ¿cierto? Quizás de alguna manera un poco potente en algunos casos que nosotros conocemos dentro de nuestras mismas congregaciones. Un hombre iba en una dirección, ¿cierto? Plagado de vicios, donde no podía salir, estaba ahí enclaustrado, atado, ¿cierto? Y viene Cristo, corta las cadenas y ese hombre o esa mujer tiene una transformación en su vida, ¿cierto? Muy potente, muy poderosa, y esa persona, que hablando en chino mandarín, por así decir, ¿cierto? Y cambia su lenguaje, cambia su visión de vida, cambia su patrón de conducta y pasa a ser, ¿cierto?, un testigo evidente del poder de Dios, y obviamente también pasa a ser un mensajero directo,
de este evangelio de salvación para el mundo, como también hay otros casos, ¿cierto?, de hombres y mujeres que han nacido en la cuna del evangelio. Dios les ha rescatado también y ellos también están siendo un instrumento poderoso en la mano de Dios, diciéndole, mira, Dios, he nacido en esta cuna, he nacido en este conocimiento, Dios me ha mantenido, Dios me ha guardado, por tanto, con la ayuda de Dios, todo es posible para el que cree, no en el hombre, en Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Vamos con las otras referencias. Entonces estamos claros que es un deber, es nuestra obligación, es un mandato, ¿cierto?, que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció al Padre. Le dijo, hijo, vas a ir, ¿cierto?, al planeta Tierra, te vas a humanar, te vas a convertir en uno de ellos, te vas a encarnar, vivirás como uno de ellos, ¿cierto? Y tendrás que llevar un mensaje de salvación. Y Cristo, antes de ascender al cielo, Él encomendó esta misión a los que creyeron en Él. Y nosotros hoy en día, como creemos en Él, entonces nos hacemos parte también de este deber, de esta misión, gloriosa misión. Vamos con la otra referencia, 1 Corintios 9:16, por favor, hermano Eduardo. Y hermana Eliana, 1 Corintios 9, versículo 18, por favor. Amén, en el nombre del Señor. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Hermana Eliana, si por favor me pudiese leer igual la referencia al tiro de 1 Corintios 9:18. Amén. 9:18. Amén. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. Muchas gracias, hermana Eliana. Junté estas dos referencias, mis hermanos, porque obviamente nosotros vemos aquí en el carácter de Pablo, pese a él el tener todo el conocimiento de la ley, pese a ser un hombre intelectualmente superior, ¿cierto? Incluso algunos discípulos en el conocimiento teórico, ¿cierto?, de la ley, el hecho de que el hombre tenga otra nacionalidad como romano también ampliaba sus conceptos y su conocimiento acerca de la misma ley civil que ya regía en el Imperio Romano desde hace muchos años ya, ¿cierto? Obviamente hacían de este hombre poseer una característica especial, que nosotros también vemos y sabemos que Pablo era un poquito arrogante, ¿cierto? El hecho de que él muchas veces se presentara y tirara todo su currículum, mira, este soy yo soy, ¿cierto?, judío de la tribu de Benjamín, circuncidado, ¿cierto? Y bla, 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 bla. En un momento también, cuando estaba encarcelado, lo fueron a liberar, él dijo, no, a mí tú no me puedes venir a liberar y a soltar así como si yo fuese un delincuente. Yo soy ciudadano romano, por lo tanto, esto es lo que corresponde. Tenemos ahí, ¿cierto?, una muestra de un poquito de arrogancia de parte del hombre. Pero eso en el aspecto personal, en el aspecto espiritual, en lo que corresponde al mandato de predicar el Evangelio. Entonces el carácter y la personalidad y la arrogancia de Pablo se transforma en humildad, en una humildad que tiene un solo principio. Aquí es otro el que me manda. Soy siervo de Jesucristo. Y Él me rescató de mi antigua forma de vivir, que yo declaro hoy en día como pérdida absoluta, con un solo propósito, de predicar a Cristo crucificado gratuitamente. No como que si alguien me lo impusiera. En mí no causa ningún pesar. No lo siento como una responsabilidad que yo me cause menoscabo, dolor, aflicción. No, muy por el contrario, ¿cierto? Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por
qué gloriarme. No tengo por qué yo andar diciendo, ¿cierto? Mira, no, yo soy predicador, no, yo cuando predico se arrepienten alma, no, yo cuando... No tengo por qué gloriarme, ¿cierto? No tengo por qué gloriarme yo, porque la gloria es única y exclusivamente para el que me rescató, para Jesucristo, que lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Dice, porque me es impuesta necesidad, me es impuesta, él se auto obliga a predicar el evangelio, ¿cierto? Porque me es impuesta necesidad. Yo necesito predicar el evangelio. No me puedo quedar callado con lo que me ha sucedido. Yo no puedo quedarme quieto ni siquiera en la misma ciudad de origen mía con este conocimiento que se me ha revelado. No puedo yo ser egoísta con la experiencia que a mí me ha sucedido con respecto a la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, ay de mí si no anunciar el Evangelio. El hombre lo sentía como una responsabilidad personal. El hombre se comprometió para consigo mismo por la gratitud a Dios de haberle sacado del error, en decir, mi compromiso de ahora en adelante es entregar este mensaje. Y no me voy a quedar tranquilo porque mientras estuve libre, salí a otros pueblos, fui a otras naciones, me metieron preso, envío cartas. Cuando me quitaron la pluma y no me dieron hojas o papiros para continuar escribiendo, entonces yo le dije a Timoteo, ¿cierto? O le dije a los demás, a mis otros discípulos que estaban a cargo y a la gente que me venía a ver a la cárcel, ¿se acuerdan una referencia hermosa? Vosotros sois las cartas. Para que no corran peligro de muerte por andar trayendo escritos, le dijo, vosotros sois las cartas. O sea, donde ustedes pasen, la gente los va a identificar que ustedes son cristianos, son hijos de Dios, porque viven como hijos de Dios, porque de su boca no sale ninguna palabra que no corresponda a este mensaje de salvación. Y todo este principio, toda esta forma nueva de vivir, de llevar la vida. Y si de repente en el camino lo pilla la caravana del César y ustedes le piden, ¿cierto?, que declaren de que César es el Señor, entonces ustedes tendrán que confesar con su boca que Cristo solamente es el Señor, so pena de muerte. Por lo tanto, ustedes ya no necesitan cartas de presentación de mi parte. No, ustedes son la carta. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿cierto? Y al versículo 18, esa misma relación, ¿cuál pues es mi galardón? Porque, ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Muchas veces todos nosotros necesitamos saber cuál es la recompensa que vamos a obtener cuando se nos encomienda un trabajo. En todo sentido de la palabra. ¿Cuál es la recompensa? Voy a tocar la puerta para conseguir trabajo, señor. Aquí está mi currículum. Estoy disponible, ¿cierto?, para realizar este trabajo a partir de tal fecha. Ok. ¿Cuál va a ser mi remuneración? Si la remuneración no me conviene, ¿sabe qué, señor? Muy agradecido, pero en realidad mis expectativas económicas están por sobre lo que, mis pretensiones de renta están por sobre lo que a lo mejor ustedes como empresa me quieren pagar. Muchas gracias, hasta luego. Y necesitamos una retribución. Incluso, de la forma como Dios pacta con nosotros, desde la misma manera. Te voy a librar de la condenación eterna si tú haces mi voluntad. Entonces, ahí está el galardón. Si tú haces mi voluntad, te voy a librar de la condenación eterna, ¿cierto? Te voy a dar derecho a mi herencia, para que seas coheredero con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, hay allí, ¿cierto?, un premio. Y dice Pablo, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Fíjese que esto es tremendo porque Pablo en ningún momento dice para obtener las riquezas en gloria si predico. Para tener coronas, para tener perlas en mi corona si predico el Evangelio por cada alma que se convierte.
no lo dice así. Entonces, el concepto de por qué Pablo predicaba el Evangelio, él lo dice, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Ese es mi galardón. O sea, la recompensa mía es predicar el Evangelio y presentarlo gratuitamente, ¿cierto? Presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. No para abusar de mi derecho en el Evangelio. Dios nos ayude, mis hermanos, y obviamente es algo muy diferente muchas veces que se presenta en este día. Nosotros vemos que todos estos nuevos evangelistas muchas veces, ¿cierto? Todos estos hombres apóstoles y cuántas otros hombres y títulos que se dan, muchas veces colocan ellos en requisitos para ir y presentar el Evangelio, ¿cierto? Un hotel lo más cerca del recinto donde se vaya a predicar, ¿cierto? Ojalá que la ofrenda ese día sea abundante, y si no tiene que cubrir ciertos gastos, que voy con mi familia. O sea, no, aquí el apóstol Pablo, mira, para mí mi galardón es predicar a Cristo, predicar el Evangelio de Cristo. Ese es mi galardón. O sea, para mí lo máximo, la recompensa, para mí, ¿cierto? Es predicar el Evangelio. Para mí es un orgullo hablar de Cristo. Para mí es lo máximo hablar de Cristo. Para mí es lo mejor. Me siento muy agradecido a hablar de Cristo. Para mí, Dios, toda honra y toda gloria. Amén, mi hermano Luis. Y a todos mis hermanos, muchas gracias por la exposición de la palabra del Señor en esta tarde. Hermosa lección, ¿cierto? Que nos recuerda que predicar el Evangelio es un deber y una misión, ¿cierto? Que el Señor nos permitió a nosotros. Los ángeles querían tener este placer de predicar la palabra, ¿cierto? Pero el Señor no se lo permitió. Vamos a leer el texto, mis hermanos, que se encuentra en Isaías 52:7. Antes de terminar, le vamos a dar una última lectura, ¿cierto? Al texto. Y dice así en el nombre del Señor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Aquí tenemos, ¿cierto?, el texto que está muy acorde a la lección del día de hoy. El evangelio, mis hermanos, como muy bien se exponía, ¿cierto? No es un evangelio para enriquecerse, sino que al contrario, es un evangelio para buscar la edificación espiritual y la adhesión de nuevos seguidores de Cristo. El evangelio, mis hermanos, significa hablar de Cristo. Una iglesia que no hable del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es una iglesia que está predicando otro evangelio. Como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Está haciendo apostasía de la fe. El centro de nuestro mensaje debe ser Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por el mundo, cómo Él venció el pecado y la muerte, el único que ha podido resucitar de entre los muertos. Está de testigo, ¿cierto? Las mujeres, cuando Jesús resucitó, fueron las primeras, ¿cierto?, que dieron este grito evangelístico, que Él estaba vivo. Y tenemos también, mis hermanos, no hay ninguna prueba histórica que alguien haya encontrado el cuerpo de Jesús. No se ha encontrado no hay ninguna prueba histórica, arqueológica acerca de eso, por lo tanto eso nos da credibilidad de que Jesús ha resucitado y que de esa resurrección nosotros también podemos participar. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, es algo muy, muy grande, poderoso, ¿cierto? Pero también es un mensaje que no puede ser tomado a la ligera. Por eso es que cada predicador, cada persona que anuncia el Evangelio debe estar preparada. Primero en el conocimiento de la Escritura y también, por supuesto, tiene que tener del Espíritu Santo para que ese mensaje halle gracia en el corazón de la persona que lo está escuchando. Porque sobre todo hoy, mis hermanos, vemos el mundo, ¿cierto? Está cada vez más reacio a escuchar las cosas de Dios. Casualmente, como hablábamos en el estudio bíblico, ¿cierto? La gente cree más ahora en la astrología, en la magia, en cosas que tienen mucho menos lógica que el Evangelio, pero aún así la gente ha cerrado su corazón a la palabra.
pero hoy este mensaje nos da una palabra de aliento a que donde sea que nosotros vayamos, hablemos de la salvación de Cristo Jesús, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, y no necesariamente necesitamos un púlpito para eso. Aquí vemos el caso de Felipe, ¿cierto? Se encontraba en el camino con el etíope, no necesitamos un púlpito, un modo específico, sino que como dice en la siguiente conclusión de la siguiente lección, ¿cierto? Nuestros familiares primeramente, nuestros vecinos, los más cercanos, casualmente son las personas que más necesitan escuchar del Evangelio. Así que, hermosa lección, mis hermanos, que hemos tenido el día de hoy. Yo le voy a pedir a mi hermano Eduardo si puede elevar una oración para estar cerrando esta lección 65. Amén. Le invito, hermanos, hermanas, a inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor. Dios amado, cuántas gracias damos en esta hora, mi Señor. Primeramente por este hermoso día de hoy que nos regala, mi Dios amado, para estar en su presencia. Y agradecemos esta hermosa oportunidad que hemos tenido, Señor amado, de poder estar escudriñando las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Porque ellas, ¿cierto?, nos anuncian la verdad, su verdad, mi Dios amado, anuncian a Jesús el Señor y también nos fortalecen espiritualmente el alimento espiritual que tenemos, Padre, de sus hijos, sus hijas. Gracias, Señor, por este servicio de escuela dominical en el día de hoy, en que nos hemos podido congregar también. Su gracia ha venido desde lo alto en nuestras vidas. Necesitamos conocimiento de su palabra. Nosotros no somos los más entendidos, pero al escudriñar la Sagrada Escritura, mi Padre amado, vamos aprendiendo día tras día. Gracias, mi Dios, porque pudimos participar de esta escuela dominical el día de hoy. Agradecemos porque también nuestro hermano director, nuestro hermano Luis también nos acompañó, y los profesores, profesoras también, hermanas también que estuvieron con nosotros en el día de hoy. Bendiga a su pueblo, a sus siervos, desde el mayor al menor en la iglesia, los hermanos de la ciudad y del campo. Pedimos por aquellos que también no se pudieron conectar, por algunos motivos también que ellos han tenido. Señor, les bendiga grandemente también, como a este grupo de trabajo, Padre amado, de escuela dominical. Ayúdenos a permanecer, Padre amado, en la fe, en sus caminos, e interesándonos también por escudriñar la Sagrada Escritura y aprender de usted cada día más. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido en el día de hoy. Gracias, mi Dios. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Entonces, mis hermanos, con el himno 290 vamos a estar dando término al servicio de escuela dominical. Himno 290. En el nombre del Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sencillos la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazón
corazones de mármol. La bendita palabra de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y mis hermanos, el servicio de escuela dominical ha concluido. Que el Señor les bendiga. Amén, hermana Noemí, Dios la